Marcos 5, versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 34. Y para esto entonces le voy a dar 30 segundos para que pueda encontrar el libro de Marcos. Marcos 5, versículo 21 al versículo 34. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Versículo Marcos 5, Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 34. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El sermón del día de hoy se llama La mujer del flujo de sangre. Hoy día entonces vamos a ver este pasaje de la escritura que se conoce como la curación de la hemorroidosa, perdón, hemorroísa, la curación de la hemorroísa, esa es la palabra correcta. Cuando la gente, o usted, es muy probable que se pregunte qué significa hemorroísa, básicamente significa el padecimiento entonces de esta enfermedad de el flujo de sangre. Eh, a modo de aclaración, yo creo que la gran mayoría lo entiende, pero en este sentido, eh, ¿a qué se refiere con este flujo de sangre? Se refiere entonces a el ciclo menstrual de la mujer que por alguna enfermedad no tiene un ciclo correcto, sino que continúa y continúa y continúa y por tanto trae muchos problemas claramente de salud, podemos imaginar deshidratación, pérdida de fuerza, malestares varios, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere indagar en esta enfermedad, voy a hacerlo más, más profundamente a través de la red. Eso es, si usted lo quiere hacer. En cuanto al texto y a lo que vamos a ver hoy día, vamos a comenzar entonces a ver qué se está diciendo, qué es lo que está pasando en esta situación. Recordemos que la semana pasada habíamos visto un pasaje maravilloso donde el Señor había ido desde esta misma orilla, ¿cierto? De Capernaum. Había ido hacia la ciudad de Gadara, había sanado a un endemoniado, al gadareno, pero su viaje había sido un viaje relámpago, entendemos que esto tenía un propósito especial. Vuelve entonces a Capernaum y aquí es cuando entonces se empieza a relatar esto que está pasando. Versículo 21 nos dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla,
se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Como en ocasiones anteriores, hermanos, Jesús entonces se hallaba junto al mar. Siempre hay una particularidad que Jesús siempre andaba a orillas, ¿cierto?, del mar. En este caso entendemos que estaba cerca entonces de Capernaum y como de costumbre entonces se hallaba rodeado de una cantidad enorme de gente. Ya sabemos que Jesús era famoso, sabemos que Jesús era una persona conocida, era una persona seguida, era una persona observada, era una persona que arrastraba mucha gente. Lucas 8:40, que es un pasaje, digamos, paralelo, cabe recalcar que este pasaje de la mujer hemorroísa está entonces en los tres libros sinópticos, ¿cierto? Marcos, Mateo y Lucas. Y quizás vamos a ocupar algunos versículos de nuestros pasajes paralelos para tener mayor detalle de algunas cosas. Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Hace esta aclaración. La multitud que seguía a Jesús estaba gozosa. De hecho, dice porque lo estaban esperando. Entonces podemos comprender que la gente que estaba ahí era gente que admiraba a Jesús y claramente lo seguía por lo mismo. Podemos contemplar entonces con claridad que Jesús era una persona muy, muy conocida, querida, entonces, y perseguida. Era, digamos, en la palabra es como acosada, podríamos decir, por la multitud. Jesús por ningún motivo pasaba desapercibido. Y en este momento, entonces, lo que hace el evangelista es contextualizarnos dónde está Jesús, para introducirnos en una historia. Esta historia es la que vamos a ver a partir del versículo 22. Dice así el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo es descrito entonces como un principal de la sinagoga. A través de esta descripción de principal de la sinagoga, podríamos saber que era un hombre con una posición elevada dentro de la sociedad, era un hombre que muy probablemente tenía una muy buena posición económica, era respetado por la gente, era una persona conocida, era una persona dentro de la sociedad judía del primer siglo, dentro de las personas importantes. Perdón. Lucas 8:41 nos dice lo siguiente. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija que era única. Tenemos un detalle adicional. Esta niña era una hija única. Y tenía como 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud la oprimía. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, estaba la multitud y se acerca este hombre, Jairo, a los pies de Jesús. Ya podemos entonces imaginar la desesperación de este hombre para pasar entre medio de la multitud. Quizás, ¿cierto? Nosotros hemos estado en un estadio alguna vez y sabemos lo difícil que es moverse dentro de un estadio. Asimismo debe haber sido. Y más aún, mientras más cerca de Jesús, más difícil era pasar. Pero este hombre se abre paso hasta que llega a la persona de Jesús y se postra a sus pies. Tenemos que comprender lo siguiente. La posición de este hombre de Jairo, su condición económica, su condición social, quizás el reconocimiento público que este hombre tenía, no le fue impedimento para dejar su orgullo totalmente de lado y lanzarse desesperadamente entonces a los pies de Cristo. Podríamos inferir o podríamos tratar de pensar en que Jairo había probado todas las cosas. Jairo es muy probable que en sus medios económicos hubiera probado sanar a su hija a través de medicina, digamos, natural o normal, de la medicina contemporánea de aquel tiempo, hubiera ido a los médicos, etc. Hubiera recurrido a un montón de cosas, pero la condición en la que Jairo entonces se encuentra con Jesús era una desesperación, era una situación de desesperación total donde ya no tenía nada que hacer. Él dice, por favor, ve y ven a salvar a mi hija porque se está muriendo. O sea, en otras palabras, ya no hay nada que hacer.
podemos también entender que esta acción de lanzarse a los pies de Jesús manifestaba no solamente la confianza que él tenía, porque no se hubiera lanzado a los pies de Jesús si es que no hubiera habido un grado de fe. Había fe en Jairo para lanzarse a los pies de Jesús, pero también manifiesta un alto respeto al maestro. La verdad que si nosotros pensamos en todo lo que Jairo hizo antes con su hija, no lo podríamos respaldar con la palabra porque la palabra no nos dice eso. Es algo que nosotros podemos pensar y podemos imaginarnos para poder comprender qué es lo que Jairo estaba sintiendo. Si nosotros comparamos la situación nuestra con este varón, eh, yo creo que más de alguna persona de nosotros ha tenido algún familiar o alguna persona conocida que ha tenido una enfermedad terminal, por ejemplo, y hemos visto los esfuerzos de esas familias para gastar sus recursos económicos en pos de salvarlo. Eh, yo lo viví particularmente con mi papá, con mi padre, y él falleció de cáncer. Y nosotros como familia, ¿qué hacíamos? Metíamos todos los recursos que teníamos para poder ir al doctor, exámenes, operación. Y es lo que hace mucha gente al momento de tener un familiar cercano enfermo. Dispone todos los recursos. ¿Por qué? Porque en esos momentos la gente se da cuenta de que un alma vale más que todos los recursos de la tierra. En este caso, lo que vemos en Jairo es que recurre a Jesús como su última opción. Y nosotros muchas veces también vemos a un montón de esta gente personas que gastan todos sus recursos y no hay nada que hacer. Y es ahí cuando recién recurren a la fe. Es cuando recién te dicen, oye, empecemos, ora por mi amigo porque ya fue al doctor, pero no se solucionó nada. Está ahí, está conectado a un ventilador eh, mecánico, está desahuciado en la casa. Entonces ahí empezamos, o ahí la gente se acuerda de que existe una fuerza sobrenatural y ahí realmente empiezan como a despertar su fe, ¿cierto? Y ahí empiezan a decir, oye, ora por, que conocen que no es cristiano, oye, ora por favor por esta persona. Me mandaron a decir una amiga que por favor tu iglesia oren. Y la verdad que el recurrir a la fe de mucha gente es lo último que se hace. Podemos comprender, tratando de entender el comportamiento humano, que Jairo había recurrido a otras cosas, pero que en ese momento había recurrido a Cristo como su única esperanza. Este Jairo, entonces, dejando todo su estatus, todo su orgullo, entendiendo que ya nada podía hacer, esto que estaba desesperado, no podía hacer nada para rescatar a su hija, va y se postra entonces a los pies del maestro clamando su ayuda. Por el texto entonces sabemos que la multitud le oprimía y ya hemos hablado de esto de que Jairo debe haber tenido una dificultad tremenda para poder acercarse al maestro, pero eso no fue impedimento para llegar hasta él. Lo que nos dice Marco y los demás evangelistas es que Jesús lo escuchó, el maestro, y aquí algo totalmente maravilloso de nuestro Dios. Es que a pesar de que estaba con toda la multitud y el estrés, cosa que es muy diferente de nosotros a veces estamos estresados y viene nuestro hijo y sale de allí. ¿Por qué? Porque en una manifestación de nuestro estrés, como que me llaman por teléfono, chao. No, Jesús estaba con toda la gente hablándole, molestando, pero él ponía la atención en las personas. En este caso, escucha a Jairo y no solamente lo escucha, sino que se compadece de él. Y hemos visto este aspecto maravilloso de la persona de Jesús, que Jesús era de carne y hueso en este sentido, y se compadecía no solamente de Jairo, sino que en muchos pasajes de la Escritura se compadece de mucha gente que ha estado sufriendo. ¿No? Por el tema del tiempo no vamos a entrar en versículos ni en los casos porque el texto que tenemos es largo, pero Jesús también en este momento muestra digamos, su misericordia, su amor, este compadecimiento, este entendimiento del sufrimiento humano y atendiendo entonces a la solicitud de Jairo, es que le responde y le dice, vamos. Versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Podemos comprender en este pasaje básicamente que Jesús entonces responde en una forma positiva a
la solicitud de Jairo. Pero todo esto nosotros dentro de nuestro sermón de hoy día es solamente a modo introductorio para ver que se empieza a desarrollar otra historia dentro de esta misma escena. Vamos a ver que hay dos escenas entonces en esta situación. Primero, Jairo, que se arrodilla delante de Jesús pidiéndole que vaya a sanar a su hija. Y en el camino nace otra historia que es la cual nosotros nos vamos a centrar hoy día, es el corazón entonces de este sermón. Y la próxima semana vamos a seguir entonces con este relato de Jairo y su hija. Perdón. Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Parece paradójico el hecho de que Jesús iba en camino a sanar a una niña de 12 años, pero en el camino una mujer que tenía una aflicción que llevaba o que traía hace 12 años, se aparece en su camino, ¿cierto? Durante 12 años nos narra esta mujer que había estado en una condición de flujo de sangre. Esta mujer por 12 años había padecido esta enfermedad. El problema es que esta mujer había gastado todo y también podríamos relacionar y ver esta, digamos, aparente relación entre la condición de Jairo y la de esta mujer. Porque aquí el texto sí nos dice, esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos, había probado a través de la medicina normal, digamos, general, tratar de sanar su aflicción. Había gastado todo lo que tenía. Comprendemos, por tanto, que esta era una mujer que en esto sí se diferenciaba de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, pero esta era una pobre mujer. Esta mujer no tenía nada. Y más aún, a pesar de que había gastado todo lo que tenía en doctores, en médicos, le iba peor. Hay quienes creen que este flujo era constante. Otra opinión dice que a través de los 12 años había tenido una constante, ¿cierto? Y excesiva pérdida de sangre. Otros dicen que era una enfermedad que se daba cada cierto tiempo. La verdad que no sabemos mucho de eso. Pero lo que sí sabemos es que por esta enfermedad es que esa mujer no podía sentirse con salud, no podía sentirse bien. Sin duda de haber tenido muchos dolores, eh, mucha incomodidad. Esta mujer debe haber tenido, debe haber sentido débil totalmente. El texto entonces nos dice que ella había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Por tanto, podemos ir imaginando entonces el padecimiento de esta mujer. Vemos entonces situaciones muy similares en la de Jairo y en esta mujer con el flujo de sangre. Por un lado vemos un varón con medios que sabíamos que había o imaginamos que había gastado anteriormente cantidades de dinero en su hija sin tener éxito. Y por otro lado vemos a esta mujer que si el texto nos dice que se había gastado todo, también sin tener éxito. En ambos casos entonces vemos a personas desesperadas que ya no tenían esperanza. Y en eso también vemos una similitud. Tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre, que no tenemos el nombre, la Biblia no nos dice su nombre, eran personas que venían a Cristo como última esperanza. Venían a Cristo como última opción. No veían salida para sus problemas. No tenían esperanza, digamos, de poder, a través de sus medios, poder solucionar sus padecimientos. Una comparación también que podemos hacer al respecto es la dificultad en la cual ambos tuvieron para acercarse al maestro. Por un lado vemos a Jairo, que sin duda tuvo que abrirse paso entre la multitud, pero entendiendo que era un hombre conocido, un principal de la sinagoga, quizás podríamos inferir que no le costó tanto. Eh,
cuando lo comparamos con la posición de esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer, a través de su enfermedad, tenía una condición que para el pueblo judío de aquel tiempo era una condición que la marginaba de la sociedad. Según Levítico 15, 19, dice así la palabra en Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo toda la noche. Contextualmente, en el pueblo judío y atendiendo a las leyes con las cuales se regían respecto a la inmundicia, esta mujer entonces estaba obligada a separarse, estaba obligada a no mantener contacto con personas. Tanto así que si una persona la tocaba, quedaba también inmundo, ¿ya? Es por eso que esta mujer, que ya padecía una enfermedad, y por tanto entendemos que en ese tiempo, cuando todos se conocían con todos, era diferente, los lugares eran más pequeños también, había menos gente, esta mujer era de conocimiento público que estaba enferma y por tanto la gente se alejaba de ella. La gente y los varones, en este caso, la mantenían alejada, casi como un leproso. Esta mujer no solamente sufría por los padecimientos físicos de su enfermedad, sino que sufría la marginación de la sociedad. Y vemos entonces y podríamos comprender que el acercarse de ella al Señor Jesucristo tuvo que haber sido mucho más difícil. ¿Cuántas malas miradas debe haber sufrido en el camino al acercarse a Cristo? ¿Cuántas, no sé, palabras? Como hoy día vemos que alguien anda sin mascarilla, poco menos que te quieren meter preso si es que tú andas en la calle sin mascarilla. Imagínense en ese tiempo ver a esta mujer con un flujo de sangre caminando y con la intolerancia de aquellos tiempos, más aún, cómo debe haber ella quizás haberse tragado todo este dolor, toda esta marginación y haberse acercado constantemente y acercarse al maestro. Si nosotros pensamos en el dolor de esta mujer, el dolor de esta mujer es inimaginable. Esta mujer es una mujer digna de lástima. Era una mujer con una vida terrible, no solamente empobrecida por su enfermedad, enferma, marginada por la sociedad, mal vista. Era una mujer que comparado a nuestras idílicas vidas, ya casi nuestras vidas en una sociedad occidental, claramente, en nuestras vidas que vivimos cada día nosotros en Chile, en nuestro contexto, comparado al de esta mujer, nosotros vivimos en un paraíso. Hoy nosotros vemos una cantidad enorme de personas, hermanos, que están poco menos que entrando en depresión porque están aburridas en sus casas. Un montón de gente que está al borde de la depresión porque no puede salir a la calle, porque no puede ir a ver a sus amigos. Vemos un montón de cristianos que están totalmente atormentados porque piensan que se van a morir con esta pandemia. Vemos un montón de personas hoy día en esta sociedad que no entienden ni en lo más mínimo todos los beneficios y las bendiciones que tienen. Porque si comparamos nuestras vidas con la vida de esta miserable mujer, nos daríamos cuenta realmente que estamos totalmente bendecidos. Usted no anda detrás usted no se ha gastado todos sus recursos en un doctor. Usted no sufre constantemente y todos los días de un padecimiento en el cuerpo. Usted no es marginada por la sociedad. Usted no es perseguida por la sociedad. Usted no es mal mirada. Usted no está sola. Esta mujer vivía, podríamos decir que podríamos imaginar que vivía de la limosna. ¿Por qué? Porque la condición que ella tenía como tal ante la sociedad judía del primer siglo era como lo más bajo de la sociedad. Y nosotros es importante que podamos comprender estas cosas, porque muchas veces nos miramos con el espejo equivocado. Nosotros vemos nuestra condición y miramos, a ver, comparémonos.
Comparémonos, ¿con qué nos vamos a comparar? Y nos comparamos entonces con lo que acabamos de ver todos los días en TikTok. Gente que sube videos, que vive o que está arriba de un yate en un mar del Caribe, con copas de champán y todos los recursos del mundo. Y ahí nos comparamos. Pero ¿por qué no nos comparamos con mujeres como esta? Que realmente tiene que ver con la realidad de millones de personas hoy día, también en este mundo. Hoy día nosotros ni siquiera, ¿por qué nosotros hoy día no nos comparamos con la gente que vive en países como, o en continentes como el africano? ¿Por qué no nos comparamos con la gente que vive en Chile, pero en un campamento? ¿Por qué tenemos que compararnos con este paradigma de vida, el cual se presenta a través de una pantalla hollywoodense? Tenemos que empezar a ver nuestras condiciones con la justa y una objetiva medida de medir, valga la redundancia. Esta mujer entonces, en su terrible condición y sin esperanza visible, supo entonces que este hombre hacía milagros y que había entonces vuelto a Capernaum y pensó. Dice versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Naturalmente, entonces, la forma más fácil de acercarse para tener contacto físico con un hombre, ¿cierto? O de acercarse a él, era a través de su manto. Ella pensó que si tocaba su manto, nadie se iba a dar cuenta. Ella quería entonces ir calladamente, lo más incógnito posible, acercarse al maestro y tocar su manto. Tocar a aquel que llevaba el manto puesto. Porque ella creía, y aquí ojo con esto, según ella creía, primero el maestro no se daría cuenta de que ella lo había tocado, pero más aún, eh, ella tenía una tremenda superstición. Y voy a aclarar esto porque mucha gente considera la palabra superstición casi como un ataque a una persona. No, vamos a comprender qué significa superstición. La superstición, si usted lo busca en el diccionario, significa creer algo que no tiene ningún fundamento para ser creído. ¿Y por qué entonces decimos que esta mujer era una mujer aparte supersticiosa? Porque nos dice el versículo 28 de este texto, porque decía de sí, dentro de sí mismo, si tan solo tocare el borde o su manto, seré salva. Cuando nosotros analizamos este pensamiento, esta creencia de ella, nos vamos a dar cuenta de que no hay ningún argumento bajo la teología judía, ni la Biblia, ¿cierto? Ni en el contexto histórico, que de alguna forma le diera a entender a ella que por el hecho de tocar su manto iba entonces a ser salva. Ella solamente lo pensó. Y si lo llevamos a nosotros hoy día, vamos a ver que lamentablemente muchas iglesias son supersticiosas y que y personas cristianas son muy supersticiosas y que utilizan o creen ciertas cosas que no son más que supersticiones. Un ejemplo de esto yo escuché mucho que antes de salir de la casa tú decías, por ejemplo, me baño en la sangre de Cristo. Y se supone que a través de decir eso, tú al salir a la calle no ibas a tener ningún tipo de problema, ningún ataque de Satanás, etc. Eso, hermanos, es una superstición porque no tiene ningún fundamento para ser creído. Otra cosa que hacen muchos hermanos es andar ungiendo las cosas, la silla, el auto, la casa. Y eso tampoco tiene ningún fundamento bajo ningún tipo para ser creído, como si eso de alguna forma me fuera a dar entonces protección. Pero veamos lo que nos tiene que, lo que podemos rescatar del texto a través de este pasaje. La grandeza de la fe de esta mujer, entonces, consistía en que creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso, era tan grande, que aún el mero contacto con ella, entonces, produciría una cura instantánea.
Es evidente entonces que la mujer de esta mujer era en lo absoluto perfecta, era totalmente, de hecho, imperfecta. No entendía esta mujer nada de doctrina, ni no entendía, me imagino que nada de las escrituras. Ella solamente tuvo una superstición. Ella creía entonces que el acto de tocar era necesario y que Jesús nunca se daría cuenta de ello. Y aquí vemos la otra parte, la parte de Cristo, la parte de Dios. Y vemos entonces que sin duda Dios se glorifica en ella por pura misericordia. Esto enseña algo y es que Dios se compadece aún y siempre en situaciones que solamente Él sabe, aún de aquellos que no tienen un entendimiento claro de las Escrituras. Debemos dejar claro, entonces, primero para redondear este pasaje, esta parte, que no podemos establecer el acto supersticioso de aquella mujer como una norma para tener o para acceder al don o al regalo de Dios. No, ni a la misericordia de Dios. No podemos establecer la superstición para creer que Dios siempre va a responder de esa forma. Tenemos que sentar como fundamento claro que eso no puede ser. Lo que tenemos que analizar es que en ciertas circunstancias, siempre en la voluntad y en la misericordia de Dios, y volviendo al tema, muy pocos casos, Dios da entonces esta misericordia a pesar de la ignorancia de aquellas personas. Y tenemos que también dejar claro lo siguiente, y es que Dios va a poder manifestar su misericordia y siempre fundamentado en su soberanía, en base a cosas extra bíblicas, pero nunca en cosas antibíblicas. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Esta mujer tenía esta superstición en la cual creía que haciendo ciertas cosas, Dios iba a glorificar. Pero en ninguna parte de la Biblia decía tajantemente, tú nunca tocarás el manto del maestro para sanación. No lo dice. Por tanto, se entiende que es extra bíblico. Pero hay cosas que derechamente la Biblia te prohíbe. Por ejemplo, te dice no bebas sangre. Si alguien por ahí en su ignorancia dice, no, que yo me voy a tomar 1 litro de sangre para que Dios me sane, Dios ahí no se va a glorificar bajo ningún punto de vista. ¿Y por qué? Porque atentaría directamente contra su perfección. Dios es perfecto en sí mismo y nunca se va a contradecir. Y las escrituras están inspiradas por Dios, ¿cierto? Y Dios nunca tampoco se va a contradecir. Por eso es que podemos comprender que Dios en algunos aspectos, y ojo con esto, en algunos momentos, no es norma, puede, y a través de esto lo vemos, es que se va a glorificar teniendo misericordia de algunas personas a pesar de su ignorancia. Volviendo al texto y en el versículo 29. Y enseguida, ¿qué pasó? Después de que esta mujer entonces en el versículo 28, perdón, en el versículo 27 tocara entonces el manto, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La recuperación de esta mujer fue entonces instantánea. La hemorragia cesó de inmediato y completamente. La enfermedad o el azote descrito, ¿cierto? Está dicho como un azote, ¿por qué? Porque claramente refleja el dolor de esta enfermedad. Lo que nos dice entonces el texto es que la mujer inmediatamente supo también que había sido sanada. Se sintió bien, se fue el dolor, se fueron las molestias. Todo en un mismo instante. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí tenemos que empezar a pensar ciertas cosas. Jesús entonces primero no ignoraba el hecho de que alguien lo había tocado, ¿cierto? Y esto no es que alguien había tocado, porque mucha gente había tocado el borde, la gente lo oprimía, ¿cierto? No de una forma como accidental en el roce, sino que alguien deliberadamente había tocado su manto con una intención.
Y no solamente con la mano o con el pie, quizás pisaron su manto, no. Alguien había tocado su manto con fe. Sabía que el poder que había dentro de él, ¿cierto? Y que procedía del mismo, había respondido a la fe de aquella mujer. Entonces, y con intenciones que pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Y por qué decimos que Jesús lo pregunta con una intención? Y es que nosotros tenemos que preguntarnos al respecto, ¿acaso Jesús no es omnisciente? ¿Acaso Jesús no nos muestra en las Escrituras que es omnisciente y que todo lo sabe? Un ejemplo de esto, Juan 1:48. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Este y un montón de pasajes muestran la omnisciencia de Cristo. Perdón. Este pasaje y un montón de pasajes a través de la Escritura muestran entonces la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos comprender entonces que Jesús no es que no supiera quién había tocado su manto. Esta pregunta lo hace con una intención. Pero sigamos viendo para que podamos comprender esto. Versículo 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos cometen nuevamente, y nosotros vamos a ver a través de las Escrituras y los Evangelios, cómo los discípulos cumplen este rol de alumnos que no entienden nada y que van formándose y que no saben y que no captan nada de lo espiritual en Cristo, muchas veces como en este caso. Los discípulos entonces cometen nuevamente el muy repetido error de interpretar las palabras de Cristo de una forma literal y rígida, como si Jesús estuviese pensando solamente en un mero tocar físico. Alguien me tocó. Aquellos hombres, los discípulos y otros hombres a través de la historia han tenido la costumbre de aplicar la regla de interpretación literal en las palabras de Cristo, y es una regla que hoy en día vemos en ciertos sectores del cristianismo que se utiliza y se recomienda de una forma sesgada, cuadrada, pero que claramente a través de la introducción a los textos vamos a ver que no pueden ser tomadas de la misma manera. Entonces los discípulos encabezados por Pedro, ¿cierto? Le dicen a Jesús y le responden, ves la multitud que te aprieta y tú preguntas. Esto revela claramente no solamente la falta de entendimiento de Pedro, sino la falta de respeto al maestro y el orgullo de los discípulos al no comprender lo que el maestro está diciendo. Si el maestro, que es Dios mismo, hace esta pregunta, yo me tendría que preguntar, ¿por qué lo está preguntando? No llegar y contradecirlo. ¿Quiénes son los discípulos para contradecir a Jesús? Pero bueno, esto es lo que podemos recalcar de este versículo 31. Por supuesto que Jesús no estaba negando que alguien lo había tocado literalmente, pero él se refería a algo muy superior a esto. Jesús se refería, y parafraseando, para que podamos comprenderlo, Jesús le estaba preguntando, ¿quién me ha tocado con fe? ¿Quién tocó con fe hasta el punto de que en respuesta a ello emanó poder de mí, o de él en este caso? La pregunta que Jesús no era porque no conociera a esa mujer, ya sabemos que Jesús era y fue omnisciente. Él sabía que él lo había tocado con, con fe. Pero ¿por qué pregunta Jesús si él sabía? Y vamos a poder comprender, hermanos, que la pregunta de Jesús viene a ser una oportunidad, una invitación a aquella mujer de mostrarse, una especie, ¿cierto?, de invitación a interactuar con el Maestro. Versículo 32. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús era omnisciente, ya lo sabemos. Esta expresión revela que Jesús, ¿cierto?, busca entonces en la multitud, pero ya Jesús sabía quién era la persona,
mira alrededor y de repente fija sus ojos entonces en esta mujer. Jesús, entonces, con un tierno corazón de Salvador como es, desea otorgarle, que desea interactuar con esta mujer, porque le quiere dar un don adicional, un don mucho más importante. Versículo 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lucas 8:40 nos dice, perdón, 47, Lucas 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿por qué no había quedado oculta? Porque el maestro ya la había desnudado, en el sentido de ya la había puesto en evidencia. Ya no tenía otra la mujer. ¿Qué hizo? Vino temblando y postrándose a los pies de Jesús, declaró de todo, declaró delante de todo el pueblo lo que había hecho y cómo al instante había sido sanada. La mujer, por tanto, había oído entonces a Jesús preguntar, ¿quién tocó mi vestido? Y después había visto y había captado la observación penetrante, la mirada penetrante del maestro. Por tanto, a través de este acto de que de Jesús, que no era necesario, porque Jesús ya sabía quién era, le da la oportunidad a la mujer de que esta mujer responda, ¿cierto? Pero, ¿quién había hecho todo esto? El mismo maestro. Perdón. Podemos entonces comprender que Jesús primero preguntó y miró de tal manera para poder disuadir a aquella mujer, ¿cierto? Ella sabía lo que había hecho y en respuesta a su acto de fe, entonces, Jesús claramente le da un regalo adicional que lo vamos a ver más adelante. Pero pensemos un poco entonces en la condición de aquella mujer. ¿Por qué tenía tanto miedo de ir? ¿Por qué era necesario que Jesús hiciera estas preguntas? ¿Por qué era necesario que Jesús de alguna forma la pusiera en evidencia? Porque tenemos que irnos nuevamente a la condición de aquella mujer. Ella sabía que lo que había sucedido en ella digamos, en respuesta a su fe había acontecido, pero había una situación particular que era la de su condición social, el contexto histórico en el cual ella hizo esto. Ella había, ¿cierto? Ella sabía que lo que había hecho era totalmente inapropiado para la época. Ir y tocar a un varón no era algo que nosotros hoy día vemos, que tú vas en la calle, la mujer te toca. No, en aquel momento ir y tocar a un varón era algo totalmente inapropiado. Más aún cuando esta mujer era una mujer que sufría flujo de sangre. En otras palabras, y yéndose a la ley de Levítico, lo que había hecho ella era hacer inmundo a aquel hombre. Era presentarle una afrenta, era de alguna forma poner un aprieto terrible a un varón. Lo que había hecho era totalmente fuera de lugar. Y por tanto, y sabiendo lo que ella había hecho, si ella se exponía, ¿cierto? Exponía lo que había hecho, ella se estaba exponiendo a un tremendo castigo. Incluso la podrían haber lapidado por esa actitud. Por eso esta mujer temblaba de miedo por las consecuencias de lo que había hecho. Y es por eso que las preguntas del maestro tenían que ser de esa forma. Es por eso que la invitación tan sutil de Jesús a esta mujer, pero claramente al corazón y movida por Dios, es que esta mujer entonces le dice al pueblo todo lo que había hecho. Me imagino yo las preguntas que pasaron en la cabeza de esa mujer. ¿Cómo reaccionará la gente cuando me muestre? ¿Me acusarán? ¿Me arrestarán? ¿Acaso no hice algo demasiado grave? Es a través de esto que podemos entender entonces la dificultad de esta mujer al poder exponer lo que hizo. Estaba muy asustada y todo su cuerpo temblaba de miedo, pero se armó de valentía y en respuesta a lo que había recibido, se postró a los pies de Jesús y dijo toda la verdad.
Y el resultado de esta confesión, no fue nada de lo que pudiéramos llegar a haber esperado. ¿Por qué? Porque lo que hubiéramos llegado a esperar es que la gente, la multitud la hubiera oprimido, la hubiera castigado, la hubiera juzgado, que el mismo maestro le hubiera dicho, lo que hiciste está muy mal. Pero, versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow, la respuesta de Jesús debería romper todo lo que nosotros pensamos respecto a la respuesta real que tendría que haber tenido esta mujer. La respuesta lógica era una reprimenda, pero Jesús, en cambio, le dice, hija. Lo primero que podemos ver entonces es que con cariño, con amor, el maestro compadeciendo, mostrando su compadecimiento, la llama hija. Ya la considera hija. Es ahora una hija de Dios. Y esto lo recalca Cristo en la segunda parte de este versículo. Tu fe te ha hecho salva. No solamente Jesús había sanado su enfermedad física, sino que ahora esta mujer había recibido el regalo más importante que podría haber recibido, y era su salvación. Es importante, hermano, notar el amor de Jesús hacia esa mujer. Esa mujer debería haber ido y iba con una disposición de ser y cumplir el castigo quizás por todo lo que había hecho. Pero la respuesta de Cristo es misericordia. Y en esto nos vemos nosotros también totalmente reflejados. Porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo deberíamos haber ido en arrepentimiento, ¿cierto? Yo me arrepiento. Lo que muestra esta mujer al decir, ya voy a asumir las consecuencias, es su arrepentimiento. Nosotros cuando nos acercamos a Cristo también llegamos con esto dispuestos, bueno, Señor, me lo merezco. Pero el amor de Cristo, que nosotros vemos reflejado en esa mujer con flujo de sangre, es el mismo amor mostrado a nosotros, diciendo, hijo, en vez de decir, aquí está tu castigo, la respuesta es, hijo, tu fe te ha hecho salvo. Nosotros podemos ponernos en los pies de esta mujer, hermano, y disfrutar quizás con ella, y transportarnos a donde estaba ella, y como que tratar de comprender el sentir de esta mujer, y escuchar las mismas palabras del maestro. Hijo o hija, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz. Jesús sin duda muestra su misericordia en respuesta a esta mujer. Pero volviendo al contexto, ¿cierto?, de esta multitud, de esta similitud, lo que está pasando, Jesús le llama hija a una mujer salvada. Y también entendíamos que Jesús iba de camino a salvar entonces a otra hija, a la hija de Jairo. Jesús habla como un padre a su hija y además, ¿cierto?, alaba su fe, a pesar de que no era una fe perfecta, y mucho menos hablando de la fe salvífica, era un regalo de Dios, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es regalo de Dios. Sin duda la fe había sido el instrumento usado por el amor de Dios y de Cristo para sanarla, ¿cierto? No solamente físicamente, sino más profundo aún, le había salvado, le había dado la salvación de su alma. Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, como cosa primordial. Lo primero que vemos en el pasaje, hermanos, es que lo primero que le dice Jesús es que ella había sido salvada como cosa primordial, prioritaria. Y después, casi como un accesorio, le dice, ¿cierto? Ve en paz. Y dice, ve y has sido también, y sé sana de tu azote. En otras palabras, le dice, tu problema más importante lo acabo de solucionar una vez que tú te rebelaste hacia mí, respondiste a mi llamado, pero adicionalmente
ya ve con la sanación de tu cuerpo. Es preciso entonces mencionar que Jesús le deja claro que el instrumento de la salvación era su fe y no el acto de tocar el manto, terminando así con la superstición también de aquella mujer. Jesús no le dijo, mira, es que al tocar mi manto, porque tocaste mi manto fuiste salvada. No, le dice, tu fe es la que te ha hecho salva. En Santiago se muestra un pasaje donde dice que el enfermo vaya donde los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Y les dice, vayan y únjalo con aceite y oren por él. Pero ¿qué dice? Y la oración de fe es la que sanará al enfermo. No es el aceite, es la oración de fe. La fe es el canal, el vehículo a través del cual Dios entonces muestra su poder para con el hombre. Ahora bien, ninguno de los evangelistas indica la reacción de la mujer a estas palabras. Nosotros podemos imaginar y concluir que el alivio que sintió, quizás qué cosa sintió esa mujer. Pero sin duda su alma ha quedado rebosante de gratitud, porque no solamente fue sanada, sino que fue perdonada. Y lo más importante es que fue perdonada. Jesús entonces la había también sanado. Y él había impartido entonces una doble bendición. Había restaurado su cuerpo, pero más importante, había dado salvación de su alma. ¿Y esto a través de qué? De mostrar una fe también oculta y transformada en una fe manifiesta. La fe de esa mujer estaba oculta antes de decir, aquí estoy. Nadie sabía. Pero cuando ella se atrevió del paso, manifestó su fe y por tanto también Dios le regala la salvación. Ahora bien, si nosotros meditamos un poco, y ya casi concluyendo este sermón, si nosotros meditamos en la condición de aquella mujer, y claramente la respuesta del maestro, que es tremenda, y nosotros nos comparamos con esta mujer, sin duda, yo creo que la gran mayoría de nosotros no está en esta condición de ser una persona enferma, con una enfermedad terrible. Ninguno de nosotros ha sido marginado por la sociedad, ninguno de nosotros ha quedado pobre gastándose todos nuestros recursos en remedio. No. Por tanto, muchos de oyentes dirían, no, entonces yo no me puedo comparar con ella. Pero le tengo una noticia, hermano. Usted y yo estábamos en la misma situación que aquella mujer. Porque lo que recalca el texto a través de las palabras de Jesús es que el problema más importante de aquella mujer no era el flujo de sangre, era la perdición de su alma. Cada uno de nosotros estábamos entonces en la misma situación de aquella mujer, porque todos nosotros no teníamos una tremenda enfermedad. La condición era peor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tal como aquella mujer, hermano. Estábamos separados totalmente de Dios. Jesús, al sanar a esta mujer, hace hincapié primordial en la salvación de su alma, como algo mucho más importante. Como accesorio pone la salvación, pero lo más importante que Jesús le dice es, hija, tu fe te ha hecho salva. Y nosotros podemos comprender que en esa similitud que podemos hacer nosotros, estábamos entonces en la misma situación que aquella mujer. Si comparamos la peor enfermedad que un cuerpo puede tener, no se compara con la muerte del alma. Esta vida que el alma necesita, el alma humana necesita, la vamos a encontrar solamente en la persona de Cristo y la podemos encontrar siempre por medio de la fe. Ya sabemos que por gracia somos salvos, pero no podemos entonces olvidar, hermano, que esta fe por la cual somos salvos la recibimos solamente como regalo de Dios. Y esa es esta fe, a través de esta fe que nosotros encontramos la vida. Romanos 1, 16, 17, los pasajes que de alguna forma dicen que convirtieron a Lutero. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, hermanos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. A modo de exhortación final, y ya claramente esto sí que es para concluir el sermón, tengo unas pequeñas palabras respecto a esto. La fe con que esta mujer se acercó a Jesús no es una fe propia. Es Dios mismo el que obra de una forma indescriptible e inexplicable en el corazón de todo hombre que manifiesta la fe en Cristo y claramente la fe en su obra. Cuando hablamos de fe, sin duda habrá un anexo completo referido a aquellos falsos profesantes de fe, de aquellos que van solo en busca de milagros, de aquellos que profesan fe para comer el pan, pero no tienen fe genuina. En este caso hablamos de una fe genuina, la cual fue respaldada por la reacción y respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que se preocupa que esta mujer no fuera una creyente incógnita, sino que lo transformó en una creyente genuina y profesante pública. Este amor y preocupación personal de Cristo por la mujer del flujo de sangre es el mismo amor y la misma preocupación que nuestro Señor ha mostrado con cada uno de nosotros los regenerados, obrando de forma individual en lo más profundo de nuestros corazones, para que tal como aquella mujer del primer siglo, podamos creer que Jesús es el Señor Todopoderoso, Salvador de nuestras vidas. Y por tanto, a través de esta fe también, encontrar la vida para nuestra almas. Nuestro llamado es a comprender que la obra de salvación es plenaria y total de Dios, y que nosotros, como receptores de esta gracia manifestada en salvación, no podemos sino entregar nuestras vidas en adoración a través de nuestras obras, y que en esto podamos ser ofrenda agradable y olor grato delante de Dios. Vamos a orar entonces por este sermón, hermano mío. Bendito Rey del cielo, damos gracias, Señor. Damos gracias por este don de las Escrituras preciosas, donde podemos cada día poder extraer y encontrar su amor hecho manifiesto no solamente, Señor, a cada persona de los relatos, sino que a nosotros mismos. Gracias, Dios, porque de muerte hemos pasado a vida por su amor. Gracias, Señor, porque podemos regocijarnos, alentarnos, Señor. Podemos maravillarnos, amado Dios, en su amor, en esta seguridad que usted nos da. Gracias, Señor. Gracias porque sin duda no somos merecedores. Gracias, Señor, porque solamente somos recipientes, Dios, de su amor. Y oramos para que usted, Señor, extienda este amor quizá a aquellos que no le conocen, a nuestros amigos, familiares. Llévenos a predicar esta palabra, Señor, este evangelio hermoso, y obre, Señor, en el corazón de aquellos que no le conocen, tal como lo hizo en el corazón de aquella mujer. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén.